Buenas noches y bienvenidos a Signo Pesos, la economía al alcance de su pantalla. Estos son los temas claves de hoy. ¿Quién tiene la razón? La eventual rebaja en la llamada tasa de interés de política monetaria tiene enfrentados al ministro de Hacienda con la Junta Directiva del Banco de la República. Con el exministro de Hacienda, Juan Carlos Echeverry, analizaremos los argumentos de unos y de otros. Se desvalorizó el ahorro pensional. En el tercer trimestre, los ahorros de los afiliados a los fondos privados de pensiones tuvieron una baja sustancial. ¿Qué tanto debería preocuparles eso a los afiliados? Lo analizaremos con el vicepresidente técnico de Asofondos, Daniel Willis. Garantizan recursos para el Metro de Bogotá. El Banco Interamericano de Desarrollo habilitó una línea de crédito para Bogotá, la cual permitirá contar con más de 400 millones de dólares para la segunda línea del metro. Comenzamos esta emisión de Signo Pesos hablando de la polémica desatada ayer por la decisión de la Junta Directiva del Banco de la República de mantener inalterada su tasa de política monetaria. La decisión no le cayó bien al Ministerio de Hacienda, particularmente al ministro Ricardo Bonilla. Para analizar las razones de la Junta y también las del ministro Bonilla, quiero saludar a esta hora al doctor Juan Carlos Echeverry, exministro de Hacienda. Doctor Echeverry, muy buenas noches y gracias por acompañarnos. ¿Cómo está? Víctor, buenas noches. Muy bien, muchas gracias. ¿Usted en qué posición estaba antes de la decisión de ayer? ¿Por tasas estables o de pronto por una eventual reducción? No, que se quedaban quietas. Yo estaba seguro que se iban a quedar quietas. ¿Y por qué, doctor Echeverry? ¿Por qué cree usted que se deben mantener quietas las tasas de interés cuando muchos en la economía piden a gritos una disminución? Porque usemos el símil de médico. ¿Qué es la inflación? La inflación es la fiebre del paciente. ¿Qué le toca hacer el Banco de la República, que es el médico, nuestro ejemplo? Le toca bajarle la fiebre al paciente. Si un paciente tiene 40, 41 grados, lo primero que hace el médico es bajarlo y estabilizarlo en menos de 37 y medio a lo sumo. Entonces, el Banco de la República tiene a la economía con una inflación de 11, de doble dígito. No, la meta es 3%, 2% es la meta. ¿De acuerdo? Entre 2 y 4%. Entonces, mientras no se llegue por lo menos a un dígito, a 9, 8%, la fiebre sigue muy alta. El Banco de la República, así nos duele a todos, tiene que bajar la fiebre. No es exclusivamente el de Colombia. Los de todo el mundo están haciendo lo mismo. Entonces, todavía está en 11. ¿Cómo le van a hacer al ministro? Claro. Bueno, de todas formas, la decisión de ayer no fue unánime, doctor Echeverry. Hay 7 integrantes en la Junta Directiva, usted lo sabe muy bien, usted participó en esas reuniones. Ayer 2, entre ellos el ministro Bonilla, se inclinaron por una reducción en la tasa de interés del Banco de la República. Y 5, es decir, se impuso la mayoría, pues tomaron la decisión que al final se tomó, mantener estable la tasa de interés. Después de esa decisión, hubo un choque entre el ministro y el gerente del banco, o el ministro y la Junta, o los integrantes mayoritarios que votaron por esta decisión, y quisiera que usted viera ese rifirrafe y después me cuente su opinión. Permítame unos segundos. Veamos lo que pasó ayer en la Junta del Banco. La Junta Directiva tuvo en cuenta los siguientes elementos. Al finalizar septiembre, la inflación total anual fue 11% y la inflación básica sin alimentos ni regulados fue 9.5%. Estos valores son menores a los observados en agosto, pero siguen siendo altos y muy superiores a la meta. Las tasas de inflación de servicios y de regulados han mostrado particular persistencia en los últimos meses. Por segunda ocasión, la Junta Directiva llega a una decisión no unánime. Respeto la decisión de la mayoría. Estoy en desacuerdo con ella. Creo que se está creando un obstáculo a la recuperación de la economía por mantener tasas de interés altas. Las tasas de interés del mercado financiero, ustedes van a encontrar que están bajando, pero siguen siendo muy altas porque su punto de referencia sigue siendo la tasa de intervención del Banco de la República. Esa es la razón por la cual la solicitud que se hace es comenzar a bajar tasas. Ya no se hizo en esta reunión, nos toca esperar a la siguiente. Y por eso, doctor Echeverry, se mantuvo la tasa en el 13,25%. Yo le voy a preguntar un poquito por las formas, usted que estuvo en esas reuniones.
¿Eso allá adentro hay tropel, como decimos popularmente, o esas reuniones se llevan a cabo pues entre las mentes más brillantes del país con serenidad, teniendo en cuenta argumentos técnicos? Ambas. Hay etiqueta y hay cordialidad, pero yo me acuerdo de reuniones de la Junta en que algunas de las canas que tiene el ministro Bonilla y algunas de las canas que tengo yo salieron en esas reuniones. Yo me acuerdo cogiéndome la cabeza y diciéndole a la Junta, lo que están diciendo a mí me parece equivocado como ministro, pero siendo derrotado en la votación 6-1. Entonces, la labor del ministro es esa. El ministro va y defiende su visión de la economía. El ministro, por supuesto, como tiene que ser el gobierno, responde además por el empleo, por la actividad económica, pues por la vida de todos nosotros y económica de todos nosotros. Y la Junta también responde por esas variables, pero sobre todo por la inflación. Entonces, yo estoy seguro que se mantuvieron las normas de etiqueta y de cordialidad, pero que la discusión sucede de la siguiente manera. Primero hay 5 o 6 horas, a veces más, de análisis. Es el mejor momento para uno como ministro, porque una vez al mes puede parar todas las cosas y dedicarse a analizar con otras mentes muy brillantes que conocen bien la economía. Y después viene la discusión de tasas, al final. Y la discusión de tasas, cada persona dice qué piensa y dice cuál es su voto. Y el ministro en ese momento, pues obviamente le toca aceptar la mayoría y reacciona. Y pues como le digo, una vez se toma la cabeza y dice, ¿cómo puede ser esto? Seguramente le pasó al ministro Bonilla, pero a mí me tocó tragarme ese sapo y a él también le toca tragarse ese sapo, porque este es un país de instituciones y eso es lo serio, eso es lo que está bien. Ahora, doctor Echeverry, pues sí, se traga ese sapo el ministro, se le nota en la cara la frustración, pero dice después, paso seguido, que eso que está haciendo el Banco de la República es un obstáculo a la reactivación de la economía. ¿Qué tan cierto es eso? ¿Solo la economía está en desaceleración por lo que está haciendo el Banco de la República o hay otras variables jugando también en contra de la actividad económica? Pues aquí yo le voy a decir algo que es muy duro para el ministro, pero Víctor, usted decidió entrevistarme a mí, me toca decírselo. El otro gran obstáculo para la economía es la incertidumbre que crea el gobierno, en particular el presidente Petro, con tantos anuncios, con regadera, anunciando cosas contra la salud, contra las electrificadoras, contra los bancos, diciéndole a los empresarios que son esclavistas. Pues eso no ayuda a la reactivación. El gobierno, claro, el gobierno es una de las 2 hojas de la tijera. Esa tijera tiene 2 hojas. Una es el Banco de la República, cierto, en eso el ministro acierta, pero otra es el propio gobierno, sobre todo el presidente de la República, haciendo anuncios incendiarios en contra de los empresarios, que son los que generan empleo, que son los que generan impuestos, que son los que generan producción y ventas. Entonces, el gobierno tiene que mirarse al espejo, coger un espejo y mirarse a sí mismo y decir, sí, el Banco de la República está manteniendo las tasas altas y es cierto, eso afecta a la economía y eso para el empleo. Pero el gobierno... Doctor Echeverry, claro, listo, está el gobierno que viene insistiendo desde hace tiempo, desde hace unos meses, que se bajen, por favor, las tasas de interés, pero es que yo no he escuchado únicamente al ministro Bonilla y al presidente Petro hacer esa petición. La ANDI la ha hecho. Asobancaria, el gremio de los bancos también, gremios de empresas más pequeñitos, muchos sectores de la economía asfixiados por esa tasa de interés tan alta. Al final, el Banco de la República... al Banco de la República no le interesa también la actividad económica, el crecimiento de la economía y la generación de pronto no frenar mucho la generación de empleos, solo tiene en cuenta la inflación. Víctor, yo le propongo a usted que se pongan los zapatos de los directores del Banco de la República y a la persona que nos está viendo en televisión. Si se sientan allá en esa responsabilidad y saben que tienen que bajar la inflación, ¿qué pasa si usted baja las tasas ahora y la inflación, en lugar de bajar, se le sube y se sube otra vez a 13 y 14%? A usted le toca después volver a subir las tasas y eso es todavía más negativo. Entonces, yo sí creo que la ANDI y que todos los gremios y pues muchos académicos le dicen al Banco Central empiece a bajar las tasas de interés, pero es que el banco dice es que todavía no he hecho la tarea. Y el banco es un médico que mira la fiebre del paciente y mientras la fiebre del paciente esté tan alta, pues como médico tiene que hacer lo que es responsable, que es seguirle dando la medicina al paciente. Esa medicina sabe feo, esa medicina lo tiene todavía en cama, todo eso es cierto. Pero el banco tiene que hacer esa labor. Yo, siendo muy impopular,
que al banco le toca hacer eso, hacer lo que es impopular, creo que el banco está haciendo lo correcto. Doctor Echeverry, ya que usted habla de la inflación y de la fiebre, ayer durante la explicación el ministro de Hacienda, el doctor Ricardo Bonilla, dijo, mire, ¿sabe qué me preocupa a mí? Y le voy a preguntar a usted por esta teoría. Eso fue lo que dijo el ministro Bonilla. Me preocupa que una tasa de interés tan alta me dispare la inflación. Y muchos analistas dijeron, ¿cómo así? Si aquí lo que todo el mundo nos explica es que la tasa de interés alta es precisamente para que al paciente le baje la fiebre, como dice usted, para que la inflación se modere y empiece a caer en Colombia. Y dice él que una tasa de interés tan alta, y esa es su explicación, puede generar que se frene la producción de muchos productos, se frene la producción. Entremos en un escenario de escasez y por esa vía se disparen los precios en la economía aún más. ¿Usted qué piensa de esa teoría? Pues es exótica. O sea, todos los países del mundo, en eso Colombia no es que está siendo creativo. Lo hacen en Europa, lo hacen los japoneses, lo hacen los chinos, que son comunistas, pero serios en economía. Lo hace Estados Unidos, lo hace Brasil, México, Argentina, Chile. Bueno, Argentina no hace nada, perdón. Argentina saquemos el ejemplo. Chile, Perú, todos los países del mundo, la teoría económica le dice a usted, si tiene que parar la economía, ojo, hay que parar la economía, generar una desaceleración de la economía, eso es cierto. Para bajar los precios necesita subir las tasas de interés. La teoría del ministro, aquí sí me tengo que separar, yo lo respeto y lo aprecio, pero esta teoría del ministro de que el aumento en tasa de interés genera inflación es exótica y no la respaldan ni la evidencia, ni la teoría, ni la actitud de todos los bancos centrales del mundo. Una última pregunta, doctor Echeverry. Es curioso que en medio pues, de preocupaciones por la desaceleración de la economía, que la tasa de interés ya va a quedar así por lo menos hasta diciembre, es la próxima junta, en medio de todo ese escenario, pues el mismo Banco de la República dicen, ay, yo de todas formas voy a elevar la proyección frente al crecimiento de la economía para este año desde 1% hasta 1,2%. ¿Por qué se sube la proyección? Porque de todas formas, con todas esas preocupaciones, como que la economía va a andar un poquitico más que lo esperado anteriormente. Ay, Víctor, esa sí que es una buena pregunta. ¿Y sabe cuál es mi explicación? Es que el Banco de la República se vino todo el año excesivamente conservador. Primero dijo que era 0,2, después dijo que era 0,8 y nosotros los economistas de afuera, yo en particular con mi socio de eConcept, dijimos el banco está sobrecastigando el crecimiento. No tiene ningún sentido que el Banco de la República diga que el crecimiento va a ser tan bajo. Entonces, esta corrección es corregir un error que viene cometiendo el Banco de la República todo el año, que es decir que la economía debe crecer menos y menos y menos, y todos decíamos que iba a crecer más. Yo incluso fallé por arriba. Yo creía que íbamos a crecer 1,5, 1,8. Yo tengo que estar bajando mi proyección y el banco la tiene que estar subiendo. Pero eso es simplemente, y usted tiene razón, parece una contradicción que el banco suba las tasas de interés o mantenga las tasas de interés arriba, perdón, y ahora diga que vamos a crecer un poco más que antes. Pero era porque el banco se había puesto excesivamente conservador y duro con su crecimiento, su expectativa de crecimiento de la economía a principio de año. Y ahora tiene que corregir hacia arriba. Pues doctor Echeverry, siempre un placer entender sus explicaciones. Una feliz noche. Muchas gracias por estar aquí. Víctor, gracias a usted y por invitarme a su programa. Así es que ocurren las decisiones, así se toman las decisiones dentro de la Junta Directiva del Banco de la República. Hacemos una breve pausa, pero cuando regresemos espere las cifras del más reciente reporte sobre las exportaciones colombianas. Ya volvemos. Gracias por continuar con nosotros aquí en Signo Pesos. Asofondos presentó hoy el más reciente reporte sobre los ahorros pensionales, registrando una desvalorización considerable en el tercer trimestre de este año. Para algunos, las cifras pueden resultar preocupantes, sobre todo personas que miran su extracto y algunos números aparecen en rojo. Para explicar qué fue lo que ocurrió y poner todo en contexto, quiero saludar al doctor Daniel Wills, vicepresidente técnico de Asofondos. Doctor Wills, buenas noches, bienvenido a Signo Pesos, ¿cómo ha estado? Buenas noches, Víctor. Bien, usted, muchas gracias por la invitación. Siempre es un placer estar acá. Doctor Wills, yo vi hoy el reporte pensional agregado, ¿no?, de todos los ahorradores y me preocupó una cifra. Yo dije, toca llamar al doctor Wills porque hasta junio veníamos con unos rendimientos casi que históricos en el ahorro pensional y en 3 meses como que se da la vuelta y la cosa cambia. Entonces dije, llamemos al doctor Wills para que nos explique. Y es que se perdieron, no sé si sea el término, 11,2 billones de pesos entre la cifra que teníamos en junio y el reporte que entregaron ustedes con corte creo que a septiembre de este año. ¿Qué ocurrió en el tercer trimestre con el ahorro pensional de los colombianos?
Bueno, la cifra, perdón, la palabra correcta es desvalorización, porque no necesariamente se han materializado pérdidas, pero los títulos sí se valoran día a día y sí se dio una desvalorización en el tercer trimestre. Como usted decía, tuvimos 2 primeros trimestres en el año muy buenos, todo iba de maravilla y así es el mundo de las finanzas, ¿no es cierto? Recordarle a la audiencia que las variables financieras suben y bajan, suben y bajan, suben y bajan, y un poco es ahí donde se pueden materializar las oportunidades y es ahí donde se consiguen las rentabilidades de largo plazo. Insistir en eso, en que el ahorro pensional es un ahorro de largo plazo y que lo más importante no es, y este es un mensaje que me gusta dar, cuando las rentabilidades son buenas y también cuando las rentabilidades son malas, el último trimestre no es el más importante, sino que lo más importante pues es ver el panorama completo. Ya a su pregunta de qué pasó el tercer trimestre, bueno, una parte importante del portafolio se desvalorizó básicamente porque la Reserva Federal, todo parece indicar que no va a bajar las tasas. Hoy tuvimos, por ejemplo, la noticia que efectivamente no bajó tasas, va a bajar las tasas tan rápido como esperaban los mercados. Y eso tiene que ver con que la economía, la ironía es que la economía de Estados Unidos, que todo el mundo pensaba que iba a entrar en recesión, no está entrando en recesión. La Reserva Federal dice, bueno, puedo mantener las tasas altas y eso desvaloriza los portafolios. Eso para que la gente sepa la razón por la que se están desvalorizando, pero insistirles en que unos trimestres se pierde, otros se gana. Los 2 primeros trimestres del año hubo unas valorizaciones súper importantes que hacen que entre enero y septiembre pues estemos ganándonos 20 billones los que tenemos ahorros en los fondos de pensiones. Ya vamos a mirar el balance un poquitico de más largo plazo, porque pues inmediatamente la pregunta es, hay casi 19 millones de afiliados en los fondos privados, que son Porvenir, Protección Colfondos y Escandia. Para ellos, ¿cuál es el efecto? O sea, ¿empiezan a ver los extractos ya inmediatamente con una desvalorización, como dice usted? Ellos van a ver exactamente en su extracto que les llega, pues que les debe estar llegando por estos días, van a ver una desvalorización. Eso, digamos, a mí siempre me gusta que los afiliados miren su extracto, miren que ahí está su ahorro, revisen que les cotizaron las semanas. Muchas veces van a ver una valorización. En este trimestre van a ver una desvalorización por las razones que mencionábamos. Sin embargo, quiero que se fijen en el extracto, o la invitación que les hago es a que se fijen en el extracto, no solo en la rentabilidad de este trimestre, sino en la rentabilidad que ellos han tenido a lo largo de su vida, que dependiendo de cada persona es diferente, pero ahí le dicen, mire, usted se ha ganado tanto, y ahí es donde está la importancia del ahorro y el rendimiento real. Ok, porque aquí tengo estas cifras, doctor Wills. El ahorro pensional en este momento en los fondos privados es de 372,6 billones de pesos, pese a esa caída en el tercer trimestre. Pero lo que usted me acaba de decir es que de enero a septiembre, aunque hubo una desvalorización, el rendimiento sigue siendo positivo, de 20 billones de pesos. Pero yéndonos hacia atrás 30 años, aparece esta cifra, rendimientos históricos de casi 250 billones de pesos. ¿Cómo puedo entender esto? Justamente, a mí me gusta pensar en el dólar. Entonces, si mi inversión fuera dólares, la más sencilla, la que el televidente más conoce, y yo compré mis dólares hace 10 años, pues yo puedo mirar el dólar hoy, de pronto está más arriba que ayer, de pronto está más abajo, y me fijo en esas cosas, pero yo los compré hace 10 años, y hace 10 años el dólar estaba a 1.800 pesos. Hoy está a 4.000. Entonces, fíjese que de 1.800 a 4.000 es la ganancia muy importante que hice en estos 10 años. Y como yo estoy esperando es a mi vejez y voy a ahorrar 20, 30 años, no me importa tanto que suba y baje en el día a día. Entonces, eso es lo que reflejan esos números. Si yo miro solo el trimestre, voy a ver que mis dólares, mi portafolio, mis inversiones,
se ganaron 20 billones. Entre los 18, eso hay que repartirlo entre los 18 millones de afiliados. Si yo miro los últimos, le voy a dar otro dato, si miro los últimos 12 meses, nos hemos ganado 40 billones. Si miro los últimos 5 años, ¿cuánto teníamos hace 5 años? ¿Cuánto tenemos hoy? Nos hemos ganado 100 billones de pesos. Y si miro ya para la gente que lleva 30 años cotizando, pues salen los más de 200 billones en ganancias que usted pues nos mostraba en pantalla. A mí me llamó también mucho la atención esta gráfica que tengo aquí, porque ustedes dicen, miren, si en el 94, sí, que creo que cuando entra en firme este esquema de los multifondos, usted hubiese tenido 1 millón de pesos, sí, aquí está el título, 1 millón de pesos, hoy tendría, no sé si estoy entendiendo bien, hoy ese millón de pesos de ese momento, hoy equivale a tener 49 millones de pesos. Es decir, una persona hubiera metido en un fondo de pensiones 1 millón de pesos, hoy tendría cerca de 49 millones de pesos. ¿Es así? Es así, ese es un ejercicio, digamos, que una persona que en el 94 cotizó 1 millón de pesos y nunca volvió a cotizar, pero quedó ese millón de pesos ahí. Ese millón de pesos ha estado invirtiéndose, generando ganancias, las ganancias se reinvierten, se ganan ganancias sobre las ganancias, año tras año tras año, desde el 94 hasta el 2023, ese millón de pesos se volvió 48 millones de pesos. Pero fíjese que ahí en el gráfico también se ve que de vez en cuando hay caídas. Y justamente el tercer trimestre se ve esa caída que está al final del gráfico, después de un pico hay una bajadita. Esa es la desvalorización del trimestre y por eso me gusta enfatizar que hay que mirar el bosque completo, la tendencia completa desde el 94 hasta 2023. Esa caída, pues ya ha habido caídas así anteriormente en el gráfico y pues se recuperan. Y así se maneja, pues digamos, el mundo de las inversiones y los mercados que son volátiles. Claro. Una última pregunta muy rápida. Estamos hablando del ahorro pensional, pero ustedes administran cesantías también. ¿Ese bajonazo también se me puede ver en el ahorro que tengo en cesantías? Digamos, los portafolios de cesantías tienden a ser portafolios mucho más conservadores. Existen portafolios de cesantías de largo plazo y existen portafolios de cesantías de corto plazo, dependiendo de, digamos, la vocación que tenga cada trabajador. Hay personas que retiran las cesantías con más frecuencia, hay personas que las dejan por periodos más largos de tiempo. En el portafolio de largo plazo van a haber más movimientos. Este tipo de movimientos también lo van a ver en los portafolios de largo plazo, pero lo mismo, a largo plazo, unas rentabilidades más importantes. En los portafolios de corto plazo se están viendo rentabilidades muy buenas porque son inversiones muy seguras a plazos cortos y como las tasas de interés están buenas, pues estamos viendo muy buenas rentabilidades. Doctor Wills, muchas gracias por explicarnos por qué cayó el ahorro pensional en el tercer trimestre. Feliz noche, gracias. A ustedes, gracias por la invitación y por la oportunidad para explicar esto. Muchas gracias. Hacemos una breve pausa, ya regresamos con más información económica. Regresamos con esta que es la cifra económica del día. Importante para la capital de la República, 415 millones de dólares y corresponde a los recursos de la línea de crédito habilitada hoy por el Banco Interamericano de Desarrollo para Bogotá. Estos recursos serán para financiar la segunda línea del metro subterráneo a Suba y Engativá. Esta segunda línea ya está en proceso de licitación pública internacional. Esta línea de crédito se suma a los 50 millones de dólares firmados este año con el Banco Europeo de Inversiones para el metro. Y las exportaciones colombianas siguen enfrentando dificultades. El presidente de Analdex, Javier Díaz, nos explica las razones de la caída que tuvo este dato en el mes de septiembre. El DANE reveló hoy las cifras de exportaciones a septiembre y las noticias no son buenas. Continúa la caída de nuestras exportaciones. El mes de septiembre una caída de 13.6. Creo que eso no es bueno. El acumulado enero-septiembre ya va con una
caída, una disminución de 15.4%. Se nos desplomaron las exportaciones agrícolas, combustibles, manufactura 5%. Es necesario un plan de choque, es necesario tomar medidas para evitar que estas exportaciones continúen cayendo y nos permitan recuperar la dinámica el próximo año. Pero hay que hacer algo. No se puede quedar el gobierno simplemente contemplando cómo se derrumban nuestras exportaciones. Los instrumentos, la facilitación, la desregulación, contar con una aduana moderna, son tareas pendientes que hay que realizar. Antes de despedirnos, los dejo con este dato. Las ventas de vehículos nuevos se siguen desplomando en Colombia. Solo en octubre la caída fue casi del 39%. El mes pasado se comercializaron 13.817 unidades en todo el país. Significa 8.700 unidades menos que en octubre del año pasado. Al mirar el año corrido, enero a octubre, la caída acumulada en las ventas en este sector es del 32%. Así terminamos por hoy. Los esperamos mañana con una nueva emisión y con toda la información económica que usted necesita saber. Esto es Signo Pesos, la economía al alcance de su pantalla. Que tengan una feliz noche.